Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Buenos días, hermanos, amigos que nos están viendo a través de nuestra página oficial de Facebook en nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú has enviado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque te has hecho presente en nuestros hogares. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este servicio de adoración, el estudio bíblico que está a cargo de nuestro hermano David. Señor, gracias porque tú lo has usado. Síguele dando sabiduría a él, Señor. También, Padre, ponemos en tus manos al grupo de alabanza y ponemos en tus manos a tu siervo que ha de traer el mensaje en esta hora, Señor. Padre, que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocados única y exclusivamente durante esta hora a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo discípulo de Cristo es llamado a testificar del señorío de Jesucristo a toda persona. La Gran Comisión no es exclusiva para pastores, misioneros o evangelistas. Es para toda persona que ha aceptado a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, nosotros somos sacerdotes escogidos por Dios para anunciar el Evangelio. Cada creyente es un mensajero. Todos debemos ministrar para alcanzar a la gente para Cristo. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia, juntamente con los pastores, misioneros y evangelistas, deben anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Todos los cristianos debemos comprender la naturaleza de este llamado y responder con nuestras vidas a esta invitación. El evangelismo y las misiones son la tarea esencial de la iglesia, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Una iglesia que no cumple con esta tarea es una iglesia que no sirve para nada. Si no cumplimos con la Gran Comisión, entonces nos convertiríamos en un club social para hacer labor social, pero no seríamos una iglesia. Todas las actividades que realice una iglesia en bien de sus semejantes y su comunidad son buenas, pero sin cumplir la Gran Comisión, esas obras serían huecas. No tendrían sentido. Para definir el concepto de evangelización, empezaremos mencionando lo que no es evangelización. Primero, una campaña de sanidad corpórea y de milagros no es evangelización. Las personas no se van a salvar por curar sus dolencias físicas o sus enfermedades. La gente se va a salvar porque sus pecados son perdonados. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20.
Orar por la sanidad de los enfermos es bueno, pero no es evangelizar. Segundo, la predicación de leyes morales tampoco es evangelización. En el mundo podemos encontrar hombres y mujeres buenos, moralmente intachables. En la Biblia encontramos ejemplos de ello. Recordemos al joven rico, Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 24, o a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, ser moralmente buenos no nos salva de nuestros pecados, y por lo tanto, por ser buenos o moralmente intachables, no son perdonados nuestros pecados. Evangelizar es primordialmente hacer un llamado al arrepentimiento. Es mostrarle al hombre lo que realmente es poner de manifiesto las verdades de la salvación contenidas en la Biblia. Es hacer que el pecador recuerde su responsabilidad en la crucifixión y cómo su pecado hirió al Hijo de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Evangelización es ir por el perdido, es predicar que os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. La evangelización es una tarea que se ha asignado a cada uno de los miembros de la iglesia. Es tarea de cada uno de los que han aceptado al Señor como su Salvador. No es tarea exclusiva de pastores, misioneros o evangelistas. Cualquiera que haya sido rescatado del pecado y del infierno tiene el deber de testificar y compartir su fe con los demás. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo de lo que cada iglesia y cada cristiano debe imitar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. No es suficiente un buen testimonio. Es necesario hablar para tocar el corazón del perdido. En el libro de los Hechos podemos ver cuando menos dos cosas importantes sobre la evangelización. Primero, fueron los creyentes, o sea, los cristianos, los que dieron a conocer al mundo la historia de Jesucristo. Y segundo, los instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra de evangelización no fueron solamente los apóstoles, sino todos los cristianos que estaban en constante acción misionera. Muchas iglesias durante muchos años han centrado su actividad al interior de los templos. Los programas de trabajo y los presupuestos están principalmente enfocados a actividades al interior del templo. Se planean actividades para apoyar a los miembros de las iglesias, campañas evangelísticas al interior de los templos, una gran cantidad de cultos
en nuestros templos. Por años hemos concentrado casi todos nuestros esfuerzos en demasiadas actividades dentro de nuestros templos. Una enorme debilidad de estos planes de trabajo es que se nos olvida que el mundo necesitado de la salvación de Dios no va a asistir a estas reuniones. Entonces, si de verdad queremos que los inconversos escuchen el testimonio de Dios, necesariamente tiene que ser por medio de la obra de cada creyente en el lugar donde vive o trabaja. Necesitamos abandonar nuestros templos para que el pueblo de Dios salga a ejercer una influencia en todo el mundo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado. Mateo capítulo 13, versículo 33. La Biblia dice que es deber y privilegio de todo creyente testificar de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nadie más puede hacer la obra evangelizadora. Solo el que ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento puede hablar de él. Solo el que tiene una experiencia de conversión está en capacidad de guiar a otros a Cristo. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas capítulo 6, versículo 39. La iglesia no debe pasar de alto el mandato de evangelizar. Una iglesia que no evangeliza o no es misionera es engañosa y de poco valor para Dios. Podríamos decir que una iglesia que ignora el mandamiento de evangelizar y ser misionera es una iglesia infiel. Por lo tanto, la evangelización y las misiones deben ser la tarea principal de la iglesia local. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Veamos algunos datos. Al día de hoy, mes de septiembre del año 2020, existen en el mundo más de 7.800 millones de personas. Según algunas estadísticas, en el mundo hay 2.500 millones de personas que dicen ser cristianos, lo que quiere decir que más de 5.300 millones de personas no conocen a Cristo y se están perdiendo. De los 2.500 millones de cristianos, el 49%, es decir, 1.225 millones, son católicos. 550 millones, que representan el 22%, son evangélicos o protestantes. Aquí incluidas todas las denominaciones. 300 millones, que son el 12%, son ortodoxos. Y el 17%, es decir, 425 millones, pertenecen a iglesias como Testigos de Jehová, Mormones,
y otras semejantes. En Michoacán, México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, más del 93% de la población se declara católica y menos del 7% es cristiano. Estos porcentajes varían de un lugar a otro. En localidades con pocos habitantes, es decir, menos de 5,000, la población católica alcanza más del 96% y los cristianos son apenas menos del 4%. En localidades con 50,000 habitantes o más, el porcentaje de católicos es de 93.4%, mientras que los evangélicos cristianos apenas son el 6.6%. Esto asumiendo que todos los que no son católicos son evangélicos, lo cual no es cierto, ya que entre los no católicos se incluyen a los testigos de Jehová, mormones, ateos y otras sectas, lo que nos pinta peor el panorama. Ante esta situación, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, una iglesia que no es misionera es una iglesia sin mensaje. De nada sirven las obras sociales, las obras en beneficio de los demás, si en estas actividades no se predica el Evangelio. Segundo, todo creyente en Cristo debe ser un evangelista. El método utilizado por Pablo no era ven y escucha, más bien era un método de ir para alcanzar. De igual forma, nosotros debemos ir para alcanzar a los que se encuentran fuera del pueblo de Dios. La forma en que podemos dar a conocer a Cristo como el Salvador personal de la gente es ir y testificar. Tercero, la pasión por las almas de los perdidos es esencial para evangelizar. Esta pasión es la que debe impulsarnos a exclamar, como lo hizo el apóstol Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Si no predicamos con amor el Evangelio a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino, nuestro silencio puede hacer que perezcan en sus pecados. Cuarto, la evangelización y las misiones deben ser el corazón de la iglesia local. Dios ha puesto sobre la iglesia la tarea ineludible de evangelizar a nuestra generación. La meta de la iglesia debe ser la evangelización de las almas. Si todas las iglesias fueran evangelísticas y misioneras, tendríamos un mundo mejor. La iglesia que no cumple la gran comisión es una iglesia sin poder, sin fruto y sin amor, aunque tenga miles de miembros y grandes cuentas bancarias. Quinto, cada iglesia debe tener un programa de evangelismo perenne. Recordemos que las iglesias no crecen por la elocuencia de su predicador, ni por la solidez de sus doctrinas, ni por tener templos atractivos. Las iglesias crecen por su programa de evangelismo permanente. La iglesia que se esfuerza por abrir misiones,
y que sus miembros testifiquen a los que le rodean, verá cumplidas las siguientes palabras: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Sexto, la voluntad de Dios para los creyentes es que ellos alcancen a la humanidad. Desde el comienzo, Dios amó al mundo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe comunicar ese amor a la gente de cualquier condición o clase. Es un privilegio del cristiano ayudar a que se conozca el amor de Dios alrededor del mundo. Para terminar, dejemos claro cuál es la misión de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. La iglesia también tiene una visión: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Si de corazón queremos que el Señor Jesús venga ya, entonces debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Es mi oración que la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, sea una iglesia obediente y predique el Evangelio en todo el mundo, empezando con los que nos rodean y llegando hasta el fin del mundo. Así nos convertiremos en una iglesia con mensaje y evitaremos ser una iglesia vacía. Dios les bendiga.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, si pueden abrir ahí su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 6 al versículo 9. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Acompáñenme ahí en sus hogares siguiendo esta lectura. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oremos a nuestro Dios. Padre, una vez más estamos ante ti en este día, y en estos momentos, Señor, queremos poner en tus manos a tu siervo, al pastor Daniel Villaseñor, Padre, Daniel Hurtado Villaseñor, que ha de traer el mensaje en este día. Úsalo grandemente, Señor, y nosotros, Padre, que podamos estar atentos a tu voz. Quita todos los distractores que pueda haber. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que podamos ser sensibles a tu voz y a la enseñanza que has de traernos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buen día, queridos amigos y hermanos en el Señor. Un gozo estar de nueva cuenta con ustedes hoy, día del Señor. Y gracias a Dios por nuestra Iglesia Príncipe de Paz, que en este mes de julio ha propuesto y ha puesto en su corazón hablar acerca del propósito de la Iglesia, que es el compartir del Evangelio con otros, de la obra misionera. Tal vez nuestro hermano David Montemayor, que es de la Escuela Dominical, del Ministerio de Enseñanza y Educación Cristiana, pueda tener algunas biografías de algunos misioneros. Pero más allá, el término misión o misionero como tal no aparecería en la Escritura, en la Biblia, pero en el contexto de saber que aquel que ha escuchado la voz de Dios, hombre o mujer, y que ha dispuesto a dejar como Abraham su tierra y su parentela para compartir de ese llamado que Dios ha hecho en su vida, pues podemos partir de ahí de que el propósito de la Iglesia es ser faro de luz en medio de las tinieblas, a aquellos que no conocen todavía del amor verdadero que es en Cristo Jesús. Y ya en tiempos más modernos se designa como misioneros aquellos que ponen en su corazón dejar su país, dejar su ciudad, su pueblo, ir a otros lugares y compartir de lo que Dios ha hecho primeramente en su vida, de ese encuentro que tuvieron con el Señor Jesús y de esa manera cómo fue transformada su vida. Y en este mes de julio que se estarán tocando estos temas, gracias a Dios que el jueves 1 de julio tuvimos nuestra reunión de oración y el hermano Eduardo podía tocar algo acerca de Jonás, habló acerca del llamado que Dios hace y deja también la tierra, toma un barco y tiene que ir a compartir a otro pueblo de que Dios tenía un plan especial para ellos. Y solo le faltó un dato a nuestro hermano, el decir que en Jonás capítulo 4 dice que 120,000 personas se convirtieron al Señor. Un gran evangelista, se puede decir un gran misionero Jonás, aunque muchas veces recordamos más a Jonás en el ámbito cristiano como alguien que fue desobediente a la voz de Dios y en lugar de ir en una dirección tomó otra. Pero al final en el plan y propósito de Dios vemos que se cumple y él llega y comparte del arrepentimiento que Dios esperaba para ese pueblo. Y en el capítulo 4 de Jonás dice que 120,000 personas se convirtieron en un gran predicador, se puede decir.
Hoy quiero compartir con ustedes del Evangelio de Mateo capítulo 9, en ese énfasis de tener sed, una fe en el Señor Jesús, una sed acerca de querer más del Señor y de esa manera, una vez satisfechos, poder compartir con otros. Digo, el término misionero como tal en la Escritura no parece que tengamos, sino yo creo que cada uno de los que creemos en Jesús, cada uno de los que hemos tenido un encuentro con el Señor, que hemos visto que Dios ha hecho algo en nuestra vida, podemos ser esos portavoces del Evangelio. El Evangelio es compartir las buenas noticias. Y lo vemos en la Escritura, por ejemplo, en San Juan capítulo 4. Para mí pudiera ser la primera mujer misionera, no con título, enviada de una iglesia, enviada de un seminario. Y es la mujer samaritana. Ella llevaba una vida muy triste, había tenido 5 maridos, ustedes conocen la historia, en San Juan capítulo 4. Y ella llegó a un pozo precisamente porque tenía esa sed. Y después deja su cántaro y dice que va muy contenta al pueblo y empieza a contar lo que Jesús le había dicho y la paz que Jesús había traído a su vida. Yo creo que ese es el plan de acción de un misionero, compartir de lo que Jesús puede hacer en la vida de aquel que cree. ¿Qué me dicen de aquel gadareno? Aquel endemoniado que estaba desnudo, que se azotaba, que ocasionaba muchos problemas a la familia, que por las noches andaba deambulando, una vida triste. Y tiene ese encuentro con el Señor Jesús, se postra de rodillas, reconoce quién es Jesús, y el Señor Jesús lo sana, lo libera de eso que lo atormentaba. Y después dice que Jesús va a tomar la barca para continuar su viaje, y dice que él quería seguirlo, que él quería estar cerca del Señor Jesús. Y él le da un mandamiento que vendría siendo para el gadareno, pero que también viene siendo para nosotros. Le dice, ve, regresa a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa es la función, ¿verdad? No solamente del misionero, del evangelista, del pastor, sino de todo creyente, de todo miembro de la iglesia, de cada hijo de Dios, el decirle a otros lo que el Señor ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y así, varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia vemos hombres que proclamaron del propósito de Dios desde Noé, cuando oye la voz del Señor y le dice que construya una arca. Ella estaba proclamando que venía un juicio, estaba pregonando, ¿verdad?, de un Dios grande que podía enviar la lluvia y detenerla. Y en el arca de la salvación pues entran los que creen en él. Bueno, hoy en el Evangelio de Mateo capítulo 9 quiero compartir con ustedes acerca de no esperar más y oír la voz de Dios, venir a Jesús. No esperes más, ven a Jesús. Esa sed que debe de nacer en el corazón, en el alma, no solamente del que está lejos del Señor, como vamos a ver algunos pasajes, sino también de nosotros como cristianos, también de nosotros como creyentes en el Señor, que tanto seguimos teniendo esa sed como nuestro primer amor, donde creímos en el Señor, empezamos a asistir a la iglesia, leíamos la Biblia cada día, compartíamos con otros lo que el Señor estaba haciendo en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, y hasta qué punto ya ahora nos hemos conformado con asistir a la iglesia, asistir al templo, o solamente conectarnos, ¿verdad?, en nuestros móviles o en nuestras pantallas para asistir al culto. Qué bueno que en este mes como iglesia vamos a tener ese énfasis, ¿verdad? Seguir compartiendo con otros, cumplir la razón de ser de la iglesia en ser portavoces del amor de Dios para con otros. El Evangelio de Mateo capítulo 9 es un capítulo, todo el capítulo que habla de acción. Es no solamente decir tener fe o yo tengo sed del Señor y tengo fe, sino que es un capítulo que habla de acción, de cosas que hicieron aquellas personas que decían tener sed del Señor y que no se quedaron quietos. Y vamos a ver algunos ejemplos solamente en el capítulo 9 de lo que es ese campo de acción que el Señor espera, ¿verdad?, de nosotros como iglesia.
y de usted, querido amigo, que si nos está viendo hoy, pueda venir a Jesús y pueda experimentar en su vida también ese propósito que Dios tiene para usted. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Les decía, queridos amigos, en esta hora, hermanos en el Señor, que este capítulo 9 de Mateo es un capítulo lleno de mucha acción. Encontraremos varias palabras que nos muestran la fe en acción. No es una fe teórica, no es una fe de esperar, una fe pasiva, no es una fe que se puede solamente aprender y aceptar, sino es una fe que obra, es una fe que hace caminar, que motiva a hacer cosas. En este capítulo 9, ahorita vamos a seguir leyendo otras historias, milagros que hizo el Señor, vamos a encontrar palabras como trajeron, vinieron, le siguieron, y son palabras de acción o verbos de acción, porque el cristianismo o nuestra fe como hijos de Dios no solamente deben de ser palabras, sino que deben de ser y nos deben de llevar a tomar acciones de fe. En este capítulo 9, el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros, de ya no seguir siendo espectadores, sino a entrar en acción, compartir de nuestra fe para que el Señor pueda transformar nuestra vida y la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos. Es por eso que el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no esperes más. Por eso el tema de hoy, como tema misionero y evangelístico, es: no esperes más, ven a Jesús. Y aquí vemos en el versículo 1 y 2 cómo ellos, esos amigos, traen a alguien, traen a este paralítico delante del Señor Jesús. Y la primera invitación, yo creo, y en el corazón de los que creemos en el Señor, es que en toda nuestra familia alcance esa salvación, tenga esa paz, tenga esa confianza en que en aquel que cree en el Señor todo le es posible. En este capítulo, dice aquí, en el versículo 32 y 33 de mismo Mateo, dice: y mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el mudo. El demonio, el mudo, habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ese mudo comenzó a hablar, pero dice aquí que mientras ellos salían, le trajeron. Entonces, primera cosa, hermanos y amigos, es traer nuestra familia a Jesús. Aquí se habla de que primero le trajeron un paralítico y después a un endemoniado que estaba mudo. Esas personas no vendrían a Jesús por sus propios medios, y sus familias no se quedaron orando solamente para que el Señor llegara a ellos, que el Señor les ayudara. Ellos no solamente esperaron, ¿verdad?, en casa o yendo al templo a hacer algo, sino, dice aquí, que ellos llevaron delante del Señor a quien tenía esa necesidad. No se quedaron de brazos cruzados, esperando si tal vez Jesús pasaba cerca de su hogar. Ellos se pusieron en acción. El milagro de estas dos personas comenzó con la acción de sus amigos o de su familia,
En el caso del paralítico dice que eran 4. Otro evangelio dice que amigos. Entonces no basta con la fe de ellos. Esa fe se tenía que llevar a la acción. Había que cargarlos, había que llevarlos. Había que hacer un esfuerzo. Pero en ambos casos podemos ver que valió la pena. Pues el Señor hizo, dice aquí, una maravilla que todos pudieron ver y se maravillaron y glorificaron al Señor. ¿Cuántos años más vamos a pasar nosotros orando por la salvación o la sanidad de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo? Solamente van a pasar el tiempo, nosotros orar, como el jueves que estuvimos orando por algunos amigos, por Lupillo y por otros. Yo creo que es tiempo ya de llevar nuestra oración a la acción, dejar un tiempo, visitarles, animarles, y sí orar por ellos, pero orar cerca de ellos y compartirles del poder de Jesús para sus vidas. ¿Cuántas familias pueden tener algún pariente enfermo, en vicios, en malos caminos? Pero vemos que muchas veces no hacen el esfuerzo de traerlos a Jesús, de invitarlos a la casa de Dios, invitarlos al templo. ¿Cuántos de nosotros preferimos dejar muchas veces a nuestros hijos que haciendo tarea en casa, cuando es el tiempo de estar en la casa del Señor? De no traerlos a escuchar la palabra de Dios, mientras que ellos andan en otras actividades. No es solo orar, hermano, no solamente tener fe y esa sed de Dios, sino la obra misionera es llevarlos, compartirles y animarles. Aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el versículo 9, otra expresión de acción, hermanos, es que no debemos esperar más y debemos aceptar el llamado del Señor. Dice Mateo versículo 9, pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Otros verbos de acción. El Señor llamó a Mateo tan solo una vez, y Mateo obedeció a la voz de Dios. No esperó un segundo llamado, no se hizo el desentendido. Él oyó la voz de Jesús, y dice aquí la Escritura, le siguió. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios en nuestro corazón? Él nos llama a hacer algo, pero nosotros no hemos querido muchas veces obedecer. Por cuántas situaciones duras el Señor nos ha tenido que hacer pasar para que entendamos que Él nos está llamando, pero muchas veces no queremos obedecer. ¿Por qué muchos no obedecen el llamado del Señor? Podemos preguntarnos. La respuesta la encontramos en 2 palabras. A veces no queremos dejar varias cosas para seguir al Señor. Es maravilloso cuando el Señor Jesús llama a los pescadores, llama a Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, pasa por la orilla del lago y hace un llamado y le dicen, síganme. Y es hermoso cuando dice, y ellos lo dejaron todo, dejando las barcas, dejaron las redes. Pedro y Juan dejaron a su padre, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Tenemos que considerar y ya no esperar más y aceptar ese llamado y pensar qué no estamos dejando para aceptar ese llamado del Señor. ¿Qué no estamos dejando para estar en la casa del Señor cuando debemos estar en la casa del Señor? ¿Qué no estamos dejando o por qué lo estamos cambiando? Esa sería la respuesta. No queremos dejar todo para seguir al Señor. ¿Qué es lo que nos detiene para seguir a Jesús? ¿Cuál es el freno que tenemos en nuestra vida para aceptar el llamado del Señor? La respuesta está aquí, en el mismo Evangelio. No queremos dejar, ¿verdad?, algunas cosas. No estamos dispuestos a dejar nuestras amistades. No estamos dispuestos a dejar algunos vicios. No estamos dispuestos a dejar el estilo de vida. No estamos dispuestos a dejar muchas veces ni el trabajo y la diversión para cumplir el llamado y el propósito de Dios, o aún nuestro ministerio.
Y aquí mismo en el Evangelio de Mateo, queridos amigos y hermanos, encontramos otro llamado, otra fe que se tiene que poner en acción. Que muchos de los hombres y mujeres de Dios atendieron ese llamado y estuvieron dispuestos a hacer algo más cuando creyeron en el Señor, y en compartir, en cargar, en visitar y en animar a alguien para que conocieran de la gracia del Señor Jesús. Aquí en el versículo 18 y 19, que estamos considerando el Evangelio de Mateo capítulo 9, dice la palabra del Señor. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Usted puede ver la lectura completa en su hogar, y dice que la hija de Jairo estaba, en otro evangelio dice que estaba agonizando. Aquí dice que ya estaba y que llegó a morir. Para algunos pudiera parecer que Jesús llegó tarde, pero el Señor nunca llega tarde. Algunos ya estaban llorando, haciendo los preparativos para el funeral, y el Señor Jesús los saca, dice el evangelio, y solamente se queda con Jairo, su familia, los que tenían fe, y levanta a la niña. Vemos, hermanos, que buscar al Señor vale la pena, aunque todo parezca perdido. Y es ahí donde entra la labor misionera, ir a esos perdidos. En la mañana estaba meditando acerca de Zaqueo. Tenía riquezas, Zaqueo era rico, tenía un defecto, era pequeño de estatura, tal vez una enfermedad de enanismo. No era feliz, no era pleno, aunque tenía muchas cosas. Y hoy en día mucha gente busca cosas, busca la ropa de moda, busca cosas materiales, pero no es feliz. Y vemos cómo a un Zaqueo se convierte, se puede decir, en un misionero, porque hace una comida para Jesús e invitó a otros para que estuvieran cerca de Jesús y oyeran su enseñanza. Mateo podía tener también estas cualidades cuando el Señor Jesús dice aquí que lo llama, y oye su voz, y dejó la mesa de los tribunos y siguió al Señor. Aquí en el caso de Jairo, era el padre de esa niña que acababa de morir, lo menciona el otro evangelio, no Mateo, sino lo menciona Marcos y Lucas, pero vemos que aquí está agonizando. En ese momento la lógica era buscar los servicios funerales, arreglar la casa para el velorio, preparar el lugar donde sería sepultada la niña, pero Jairo era un hombre de fe y fue un hombre de acción. Él corrió a buscar a Jesús, aunque los demás se burlaran. Jairo trajo a su casa a Jesús para que su hija volviera a la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar a Jesús a nuestra familia, llevar a Jesús a nuestros compañeros de trabajo, llevar a Jesús a nuestros compañeros de escuela, que se está quedando, hermanos, o nos estamos quedando solamente con asistir a la congregación. Yo sé que vienen situaciones difíciles, no ha sido un año fácil, en la economía, en la enfermedad hemos pasado, aún como iglesia, pero el Señor nos ha dado la victoria, estamos hoy aquí. Tenemos que pensar qué situaciones en nuestra vida nos hacen creer que ya todo está perdido. Yo sé que en algunos casos, en algunas familias que visitamos, que conocemos, pareciera estar perdido tal vez su matrimonio, creen que es un caso perdido. Quizás por lo grave de una enfermedad, para otros hemos escuchado la palabra cáncer, es una palabra fuerte, pero también hemos escuchado testimonios de alguien que ha sido sanado por el poder y la gracia y la misericordia del Señor por cáncer que sea. Pudiera ser un caso perdido la enfermedad. Posiblemente sean las deudas, para usted algo complicado. Sea un caso perdido el de su hijo o su hija, ¿verdad? Que están pasando momentos difíciles de rebeldía o algo. Pero déjeme decirle que no debemos olvidar lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que para Él nada es imposible. Y quiero concluir con esto, queridos hermanos y amigos, que no debemos esperar más para cumplir el propósito de Dios en compartir con otros las buenas nuevas. Aunque otros nos menosprecien, nosotros tenemos que seguir buscando y compartiendo de Jesús. Aquí lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el versículo 20.
del capítulo 9 que estamos considerando. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su mano seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vemos que el Señor Jesús tiene un propósito. Tal vez esa mujer sería despreciada por su enfermedad. Simplemente en el tiempo bíblico las mujeres no eran de mucho valor. Ser una mujer ya era de por sí difícil. Aún enferma y de flujo de sangre era peor. Aún en Levítico dice que tenían que esperar un tiempo en el atrio. No podían entrar al templo. Pero esa mujer que pudiese ser menospreciada o tal vez despreciada, buscó a Jesús, aquel que no le importaba ser tocado por pecadores, por enfermos como los leprosos, por inmundos. Los mismos leprosos no se podían acercar ni a las aldeas. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que fue sana por el poder del Señor. Y esto es muy importante en la obra misionera y evangelística. Muchas veces no seremos bien recibidos. Y tal vez nos podrán decir, ¿verdad? Ya es tarde, no se puede. Muchas veces hasta nuestra propia familia no seremos bien recibidos porque dicen, ya cambiaste de religión. Pero aunque podamos sentirnos un poco menospreciados, tenemos que seguir el ejemplo de esta mujer. Ella brincó esas barreras y quiso estar cerca de Jesús. Dice, si tan solo tocara el borde de su manto. No tenemos que esperar más, queridos amigos y hermanos. Tenemos que buscar a Jesús, estar cerca de Él, experimentar su gracia y su poder en nosotros y saber que eso que recibimos, nosotros también lo podemos compartir. En el Evangelio de Juan 6:37 dice que todo aquel que busca, recibe. Yo espero que durante este tiempo, lo que resta del año, ya estamos empezando la segunda mitad del año, podemos considerar, queridos hermanos, que en medio de la pandemia, en medio de la necesidad, nosotros podemos compartir que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno. Esas son las buenas noticias, que en nuestra mesa no ha faltado el pan, que en medio de todo el Señor ha estado con nosotros y que tenemos la paz del Señor, aunque a veces la economía no esté bien, aunque a veces la enfermedad toque a nuestra puerta, llegue a nuestra vida. El Señor es más grande. El Señor Jesús está con nosotros. Y esa es la labor de cada hijo de Dios. Pasen un excelente día, queridos hermanos, amigos, y meditemos en esto como el salmista que dice en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que nosotros podamos satisfacer esa sed y satisfacer la sed de otros. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Bellas palabras de vida, grato
son, bellas palabras de vida. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos ha enviado a través de nuestro hermano pastor Daniel Hurtado Villaseñor. Hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Les damos las gracias, agradecemos y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que estuvieron juntamente con nosotros aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Les invitamos para que el próximo jueves estén con nosotros en nuestro próximo culto de oración. Próximo jueves a partir de las 8 de la noche en nuestro culto de oración. Vamos a terminar orando a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos ante ti en este día, en esta hora, agradeciéndote por las bendiciones recibidas a través de este servicio, Señor, a través de este culto que te hemos rendido, Padre. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu voz. Guarda tu mensaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, y pone en nosotros ese deseo, Señor, de ir, Padre, y cumplir con todo lo que tú nos has enseñado. Pone en nuestros corazones ese deseo de llevar tu evangelio a toda persona que sabemos lo está necesitando y que viven alrededor nuestro, Señor. Quédate en el hogar de cada uno de los que estuvimos presentes y de aquellos, Padre, que por algún motivo no pudieron conectarse, también, Señor, pido que estés con ellos y les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.